pasar del siglo XVII, Inglaterra disfrutaba de una época rica en economía, gracias a las decisiones tomadas por la reina Isabel I y por abstenerse de la guerra de religiones. Debido a esto y a la flota mercante, Inglaterra tenía una clase muy rica de burgueses, las cuales al tener mucho más poder que la monarquía, ésta les cobraba un impuesto. Una de las cosas que dio origen a la revolución, la muerte de Isabel I en 1603, esta, al no tener progenitores, le cedió el cargo a su primo Jacobo I. Este tuvo muchas divergencias con el Parlamento y subía los impuestos para poder pagar los gastos de una lujosa corte poblada. Hay que dejar en claro que la representación mayoritaria del Parlamento tenía dos estamentos privilegiados, la nobleza y el clero. La burguesía también tenía una pequeña representación en el Parlamento. En el caso inglés, el Parlamento estaba dividido en dos cámaras, la de los lores y la de los comunes. Al morir, el cargo se le cedió a su hijo Carlos I en 1625. Él también fue muy absolutista, también subía los impuestos y tampoco le hacía caso al Parlamento. También tenía el apoyo de la Iglesia Católica. Para limitar su poder, el Parlamento obligó a Carlos I a firmar la Petición de Derecho en 1629, la cual le daba al pueblo algunas garantías en caso de una recaudación de tributos o una detención ilegal. No pasó mucho para que los ignorara por completo. Esto y los impuestos excesivos fue la gota que rebalsó el vaso, y la Cámara de los Comunes, formada principalmente por burgueses, reaccionó con vigor ante esas atrocidades. Se le reclamó al rey por disolver al Parlamento o ignorarlo cuando no tenía el apoyo para promulgación de alguna ley. Limitaron también su manera de pensar de la religión anglicana creó algunas rebeliones en Escocia, los cuales invadieron el norte de Inglaterra y que poco a poco se sumaban más a esta rebelión. En 1642 se marca un hito en la historia y estalla la guerra en contra del rey, el cual estaba apoyado por una parte de la nobleza, por los católicos, y el Parlamento, que era liderado por los comunes, fue apoyado por los protestantes y por los burgueses. El Parlamento estaba dirigido por Oliver Cromwell, líder político, contra los partidarios de Carlos I. Tras extensas batallas y muchos años, Cromwell derrocó a Carlos I en 1649, y después de huir a Escocia y ser encontrado, fue decapitado por traición. Curiosamente, fue él el primer rey en estar en juicio y ser ejecutado por alta traición. Esto fue muy revolucionario, ya que acabó con la concepción divina del origen del rey y dio mente abierta a nuevas políticas. Después de la guerra, algunas cosas cambiaron. Una fue que disolvió la Cámara de Lores y el Parlamento quedó reducido a la Cámara de los Comunes. En 1649 a 1653, Inglaterra fue una república, aunque Cromwell acabó asignándose como Lord Protector de la República y deshizo el Parlamento. Finalmente, crea una dictadura que duró hasta 1658. Cromwell también creó una declaración que prohibía la mercancía de otros países llegar a Inglaterra. Con los gobiernos de la República y la dictadura se creó una política mercantilista, favorable al desarrollo de la industria inglesa y a la consolidación de la burguesía. Cromwell murió en 1658. Fue ahí donde el Parlamento decidió que necesitaba otro rey, así que invitó a Carlos II a asumir el reinado. En 1660, a pesar de que él estaba en el trono, el rey Estuardo se sentaba al trono, aunque con poderes limitados, proclamándose este acontecimiento como la restauración. Tras su muerte en 1685, el hermano de Carlos II, Jacobo II, asume el cargo. Sin embargo, sus medidas para restaurar el absolutismo, reactivar el catolicismo y
restringir los derechos que se habían conseguido, como la delimitación a las detenciones ilegales, no fueron toleradas por el Parlamento. Jacobo II fue obligado a abdicar y en su lugar se puso a su hija María Estuardo y su esposo Guillermo de Orange, príncipes de los Países Bajos. Este acontecimiento es conocido como la Revolución Gloriosa, debido a que nadie fue ejecutado durante la sucesión de poder. Jacobo II no ofreció resistencia y acabó huyendo a Francia. Los nuevos monarcas gobernarían bajo una monarquía constitucional, en la que el poder real estaría limitado por la Constitución. Se firmó la Declaración de Derechos, en la que se garantizaba que el rey no pudiese cancelar las leyes parlamentarias y establecer impuestos sin aprobación del Parlamento. Además, se establecía que el rey no tendría ejército durante los periodos de paz y tras su muerte los inspectores podrían controlar las cuentas reales. El documento además otorga a las personas la libertad de expresión y el derecho a presentar peticiones al rey por agravios. Como consecuencia de las sucesivas guerras civiles, la posterior Revolución Gloriosa y finalmente la Declaración de Derechos, se sientan las bases de la democracia parlamentaria moderna inglesa, donde el poder de la monarquía quedaría limitado hasta la posteridad. Por otra parte,